Bienvenidos. En este nuevo video vamos a hablar sobre daño de órgano blanco en hipertensión, utilidad en la práctica clínica. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Antes de comenzar este video vamos a invitarlos a nuestro nuevo curso llamado Terapéutica Cardiometabólica 2019. Es un curso online que acredita para 60 horas internacionales y es avalado por el Foro Interamericano de Medicina Interna, el Foro Internacional de Medicina Interna y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Vamos a tener múltiples actividades, además de los videos, libros de apoyo, evaluaciones, casos clínicos, bibliografía, foro de consulta y evaluación final. Nuestras inscripciones desde el 28 de julio al 31 de agosto de 2019, inicio de curso el 1 de septiembre y finalizando el curso el 27 de octubre de este año. Nuestros objetivos a desarrollar son esencialmente 3 módulos. Un primer módulo de hipertensión y falla cardíaca. Dentro de ellas, dentro de la hipertensión y la falla cardíaca, vamos a hablar sobre las diferentes guías. Vamos a confrontar estas guías, los puntos de coincidencia, los puntos de discordia y el análisis de todo este contexto. Evaluación del riesgo cardiovascular en el paciente hipertenso, fisiopatología y nuevas opciones de manejo de la falla cardíaca. En el segundo módulo, dislipidemia y obesidad, también evaluaremos las diferentes guías clínicas de colesterol y obesidad y los puntos de coincidencia y los puntos de discordia. La evaluación de la fisiopatología de la dislipidemia, casos clínicos, la evaluación de los estudios clínicos con medicamentos como ezetimiba, PCSK9 y omega 3 y evaluación de las nuevas opciones terapéuticas en obesidad y cirugía bariátrica. Y en el tercer módulo de diabetes vamos a hablar sobre las nuevas guías 2018-2019, evaluación del riesgo cardiovascular en diabetes y evaluación de los estudios clínicos con los nuevos medicamentos. Vamos a hablar sobre metformina, GLP-1, inhibidores de PP4 y el grupo de los SGLT2. Es un curso dirigido a estudiantes residentes y especialistas del área cardiometabólica y el link para inscribirse en el curso está en la descripción del video. Daño de órgano blanco. Vamos a hablar primero de daño de órgano blanco en el continuo cardiovascular. Entonces tenemos que dentro de la hipertensión tenemos tres fases principales. La primera fase, hipertensión no complicada, donde el paciente esencialmente lo que presenta cifras tensionales elevadas y los factores de riesgo para hipertensión. Historia familiar, diabetes tipo 2, hábitos tabáquicos, hábitos dietéticos, obesidad y vida secundaria. La segunda fase es la de enfermedad hipertensiva asintomática, donde se presentan entonces los elementos del daño de órgano blanco, que veremos a continuación. Y la tercera fase es la fase de enfermedad hipertensiva sintomática, donde ya el paciente ha presentado los eventos clínicos, ya sea coronariopatía, falla cardíaca, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular o retinopatía avanzada. Entonces, tres fases: hipertensión no complicada, enfermedad hipertensiva asintomática y enfermedad hipertensiva sintomática. Dentro de este gradiente, entonces tenemos, como dijimos, la primera fase, la fase donde hay solamente factores de riesgo, la segunda fase donde está el daño de órgano blanco y la tercera fase donde ya el paciente tiene el evento clínico ya establecido. Nuestro objetivo principal es tratar la enfermedad hipertensiva, ya sea en la fase de hipertensión asintomática, en la fase donde hay solamente los factores de riesgo o donde hay daño de órgano blanco, porque esto es la fase reversible de la enfermedad. Es decir, que nuestro objetivo sería tratar de revertir o controlar la enfermedad en estas dos primeras fases para evitar que el paciente pase a tener un evento clínico. Vamos a hablar entonces de daño de órgano blanco y riesgo cardiovascular. Entonces, dentro de los elementos que caracterizan al daño de órgano blanco tenemos, para la afectación cardíaca tenemos dos elementos principales. Los criterios electrocardiográficos por evidencia electrocardiográfica de crecimiento cardíaco a través del electrocardiograma, el índice de Sokolov-Lyon, por ejemplo, o el índice de Cornell,
Y el otro elemento para evaluar daño de órgano blanco a nivel cardíaco es el ecocardiograma. Entonces la medición de la masa ventricular esencialmente es un elemento fundamental para la evaluación del paciente hipertenso. Desde el punto de vista de los vasos periféricos, entonces tenemos el engrosamiento de la carótida, el índice, el índice de grosor de la media, es un elemento fundamental para la evaluación también del paciente hipertenso. Desde el punto de vista renal, tenemos dos puntos. La filtración glomerular, que esencialmente es cuando la alteración glomerular se encuentra entre de 30 a 60 mililitros por minuto. Esa es la filtración glomerular, es uno de los elementos, y el otro elemento es la albuminuria, y esencialmente o fundamentalmente la razón entre la albúmina y la creatinina. Entonces, para evaluar la parte renal tenemos dos elementos, la filtración glomerular y la albuminuria. Para la parte cerebral, la enfermedad, la enfermedad cerebrovascular microvascular, entonces la evaluación sería fundamentalmente a través de la resonancia magnética, y la otra es la retinopatía hipertensiva. Entonces, como elementos característicos del daño de órgano blanco tenemos en la parte cardíaca el electrocardiograma y el ecocardiograma, en la parte de los vasos sanguíneos el grosor íntima media, en la parte renal la filtración glomerular y la microalbuminuria, en la parte cerebral la resonancia magnética y la enfermedad cerebrovascular microvascular por la resonancia magnética, y a nivel ocular entonces la retinopatía hipertensiva. Cuando nosotros tenemos un paciente, cuando estamos evaluando un paciente, nuestro paciente hipertenso, entonces el primer punto, o sea, los elementos fundamentales de daño de órgano blanco que debemos evaluar en el paciente hipertenso cuando llega a la consulta son el electrocardiograma, la creatinina y la filtración glomerular, la evaluación de la albuminuria y probablemente un ecocardiograma transtorácico. Entonces, pero fundamentalmente, entonces, los elementos que debemos tomar en cuenta desde el inicio a la evaluación inicial de un paciente hipertenso, fundamentalmente en nuestra consulta, el electrocardiograma, la creatinina, la filtración glomerular y la albuminuria. Y probablemente entonces un ecocardiograma. Posteriormente, entonces, de acuerdo a las patologías asociadas, entonces nosotros deberíamos realizar, por ejemplo, un ecocardiograma estrés si estamos evaluando cardiopatía isquémica. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un riesgo intermedio, no hemos definido bien el riesgo, podemos ayudarnos también midiendo el grosor íntima media. Si nosotros queremos evaluar el daño cognitivo, una resonancia magnética cerebral, entonces pero estos son elementos adicionales a la evaluación. Entonces nuestra evaluación inicial, con los elementos básicos del daño de órgano blanco, vuelvo y repito, el electrocardiograma, la creatinina, la filtración glomerular y la albuminuria. ¿En qué se basa o cuál es el elemento práctico de determinar daño de órgano blanco a la hora de evaluar el riesgo y darle el tratamiento al paciente? Bueno, lo principal es que cuando nosotros, en base al daño de órgano blanco, decimos que un paciente se encuentra en la fase 2, que dijimos que era enfermedad hipertensiva asintomática. Entonces, un paciente hipertenso que tiene solamente daño de órgano blanco está en la fase 2, que dijimos que es la enfermedad hipertensiva asintomática. Entonces, si un paciente está en estadio 2, solamente por estar en estadio 2, independientemente de la cifra de presión arterial, es decir, que se encuentre en lo que se llama presión normal alta o grado 1 o grado 2 o grado 3, ya por tener daño de órgano blanco, ya tiene un riesgo moderado a alto. O sea, ya tiene un riesgo aumentado. Si está en presión normal alta, es un riesgo moderado a alto. Y si tiene ya hipertensión grado 1, grado 2, 3, ya tiene hipertensión de alto riesgo o de muy alto riesgo si es grado 3. Entonces vemos cómo solamente el hecho de tener una enfermedad hipertensiva asintomática, es decir, que sea hipertenso pero tenga daño de órgano blanco, aumenta el riesgo cardiovascular. Y desde el punto de vista terapéutico, el tener daño de órgano blanco determina que si un paciente es grado 1 y tiene daño de órgano blanco, debemos entonces indicar tratamiento farmacológico
desde la primera consulta. Esto es basado en las guías europeas. Esto es muy importante porque en las guías europeas dice que el paciente grado 1 que no tiene daño de órgano blanco no necesitaría en ese momento indicación de tratamiento farmacológico, sino medidas no farmacológicas y evaluación posterior. Pero si el paciente tiene daño de órgano blanco, siendo hipertensión grado 1, ya necesitaría entonces la indicación formal de tratamiento farmacológico desde la primera consulta. Desde el punto de vista también práctico, ¿cuál es la relevancia de los diferentes elementos del daño de órgano blanco para el pronóstico a futuro de un paciente? Bueno, lo principal es que los elementos de daño de órgano blanco dados por electrocardiograma, ecocardiograma y filtración glomerular tienen un alto valor pronóstico si logran ser revertidos. Es decir, que si nosotros logramos revertir este daño, tanto de la hipertrofia dada por el ecocardiograma o por el electrocardiograma, o la alteración de la filtración glomerular, esa reversión va a tener un impacto muy grande en el pronóstico del paciente hipertenso. Es decir, que es muy importante, entonces, tratar de revertir este tipo de problemas con tratamiento farmacológico. Por supuesto que tenemos elementos diferentes, por ejemplo, el electrocardiograma es muy sensitivo, tiene una baja sensibilidad a los cambios, pero es un examen fácilmente reproducible y el tiempo para producir cambios en el electrocardiograma va en aproximadamente más de 6 meses. Lo mismo sucede con el ecocardiograma, el tiempo para producir los cambios va más o menos más de 6 meses y la filtración glomerular sí, el cambio es muy lento. En cuanto a la proteinuria, el tiempo para producir los cambios en la proteinuria es muy bien más rápido, de meses a semanas, y su valor pronóstico es moderado. Entonces, todo esto tiene importancia porque si nosotros damos tratamiento y logramos revertir estos daños de órgano blanco, entonces vamos a mejorar altamente el pronóstico de nuestro paciente hipertenso. Esto es un estudio reciente de julio y demuestra algo que, bueno, que es algo que se puede considerar muy razonable. Veamos entonces que el paciente, a medida que desarrolla el daño de órgano blanco a edades más tempranas, si el paciente se hace hipertenso a edades más tempranas, pues va a tener más cantidad de daño de órgano blanco. Es decir, por ejemplo, si un paciente desarrolla hipertensión antes de los 35 años de edad, va a tener mucha mayor cantidad de elementos de daño de órgano blanco que una persona que desarrolla hipertensión después de los 45 años. O sea, si desarrolla hipertensión después de los 45 años, hay menos probabilidad que desarrolle daño de órgano blanco que los pacientes que empezaron su hipertensión mucho más jóvenes, antes de los 35 años. Daño de órgano blanco y la hipertensión de bata blanca y la enmascarada. Recordemos entonces que para medir la presión arterial podemos hacerlo de dos formas, ya sea en el consultorio o sea en el hogar, utilizando elementos como el mapa. Si el paciente tiene presión normal, tanto en el consultorio como en su hogar, entonces es una persona normotensa. Si la persona tiene presión arterial elevada, tanto en el consultorio como en el hogar, es un hipertenso, una hipertensión sostenida. La hipertensión de bata blanca es cuando el paciente tiene presión alta en el consultorio y presión normal en el hogar. Y otro elemento menos conocido es la llamada hipertensión enmascarada, que es cuando el paciente tiene presión normal en el consultorio y elevada en el hogar, que es bastante difícil de diagnosticar, por supuesto. Tendríamos que tener un alto nivel de sospecha para determinar hipertensión enmascarada, para pedirle al paciente una evaluación, un mapa en el hogar para poder llegar al diagnóstico. Que la relación de daño de órgano blanco con estas patologías. Vemos entonces que el paciente puede ir un gradiente desde normotensión, posteriormente puede tener el llamado efecto de bata blanca, es decir, un paciente que es hipertenso, que es un paciente que tiene bata blanca recibiendo tratamiento farmacológico. El siguiente en el gradiente es la hipertensión de bata blanca, no efecto de bata blanca, sino hipertensión de bata blanca, que es el paciente que
no está recibiendo todavía tratamiento farmacológico, tiene los elementos de bata blanca, pero no está recibiendo el tratamiento farmacológico. Posteriormente, la hipertensión enmascarada y el paciente hipertenso. Vean ustedes entonces que en este gradiente, a medida que el paciente va pasando desde el efecto de bata blanca, donde tiene una baja incidencia de daño de órgano blanco, probablemente el más característico es el grosor íntima media, vemos entonces que si el paciente pasa a tener hipertensión de bata blanca, entonces hay un aumento en la incidencia de daño de órgano blanco, se asocia la hipertrofia ventricular. Si tiene hipertensión enmascarada, presenta múltiples elementos de daño de órgano blanco, mucho mayores que los elementos anteriores, pero no tiene todos los elementos de la hipertensión como tal. Y ya cuando es hipertenso, entonces tiene todos los elementos. Hipertrofia, grosor íntima media, macro, microalbuminuria, todos los elementos que vimos anteriormente. Entonces, podemos decir que existe un gradiente de cada vez mayor cuando vamos pasando desde efecto de bata blanca a hipertensión mascarada, hipertensión, y que la hipertensión enmascarada es muy importante porque es el paso previo a la hipertensión como tal y tiene una gran cantidad, una incidencia muy alta de elementos de daño de órgano blanco, es decir, que su pronóstico es mucho peor que el del paciente con hipertensión de bata blanca. Otro elemento, entonces, el daño de órgano blanco determina que el paciente, hasta ahora no existen estudios clínicos bien establecidos sobre la necesidad de tratamiento farmacológico de los pacientes con hipertensión enmascarada, pero probablemente sí. Este tipo de pacientes con alta incidencia de daño de órgano blanco va a necesitar tratamiento farmacológico. Y otro elemento importante del daño de órgano blanco es determinar a qué paciente con bata blanca se va a tratar. Es decir, que si el paciente con bata blanca, con hipertensión de bata blanca, no tiene daño de órgano blanco, entonces no necesitaría tratamiento farmacológico. Y si el paciente, por supuesto, tiene daño de órgano blanco, entonces, además del tratamiento no farmacológico, necesitaría tratamiento o medicación farmacológica. Concluyamos entonces con este video. El daño de órgano blanco constituye la oportunidad para revertir enfermedad hipertensiva. En segundo lugar, permite identificar a los pacientes con alto riesgo cardiovascular. Tiene un alto impacto para la escogencia de la estrategia terapéutica, es decir, para decidir que necesita tratamiento farmacológico. Y además define la necesidad de tratamiento farmacológico para pacientes con hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. Muchas gracias por su atención.